Tú eres el invitado de honor en este lugar. Gracias por estar aquí. Guíanos, Señor, con tu precioso Espíritu Santo. Todo lo que se tenga que hablar, Padre, y se calle lo que se tenga que callar, Padre. Por favor, guarda, Señor, mi mente, mis emociones, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola. Con razón no veo, pues estoy sin lentes. Bienvenido, hermano. Gracias por venir. Un gusto tenerte aquí en Sucre, la capital del Estado plurinacional. Bueno, son tiempos diferentes los que estamos viviendo. Y yo quería empezar con una palabra que dice, porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando se acaba la vida. Y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Nunca es tarde para conocer al Señor. Nunca es tarde para ponernos a cuenta los unos con los otros. Nunca es tarde para volvernos de nuestros malos caminos. El único momento que se acaba es cuando morimos en esta tierra. Hasta ahí tenemos oportunidad de ponernos a cuentas los unos con los otros, volvernos al Señor. Este tiempo hemos estado viviendo unas situaciones medio, no sé si decirlo, pero confusas, porque muchas veces no sabemos si entristecernos o alegrarnos. No sabemos cómo reaccionar como hermanos muchas veces. Ha sido un tiempo difícil, han habido muertes en la casa. El papá Juliano ha muerto justamente hace una semana y de la hermana Marlene era su cumpleaños a los 2 días. Era aniversario de bodas de Santiago y de Kenia, cumpleaños de varios, de Inés en ese momento, y a veces uno no sabe qué hacer, si se va a alegrar, si se va a entristecer, o sea, no es lo que uno dice, ¿no? Recién nomás ha muerto también nuestro hermano Nilton Molina, que se congregaba aquí, un accidente en Jujuy. Y bueno, la mamá de Claudita Moreira. Pero también ha habido un matrimonio ayer, que ha sido una alegría, un momento de regocijo, un momento de compartir. Tal como han orado, van a nacer 2 bebés en la casa. Y son momentos de alegría, ¿sí o no? Son momentos de gozo. Pero muchas veces no sabemos cómo reaccionar porque en ese momento hay un ser querido que se está yendo, una persona querida tan amada como el papá Juliano, que siempre lo vamos a tener. Vamos a honrar su nombre porque dice apoyar a nuestra hermana Marlene. Realmente ella está pasando un tiempo muy difícil porque ella se despidió y nunca más lo vio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces no sabemos cómo hacer muchas veces las cosas. Y solo lo poco que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué estará pasando cada uno de nosotros? Muchas veces no sabemos. El 1 de enero, creo que murió el papá Juliano, ¿no? Fue justo el 1 de enero. Y muchas veces maldecimos, que el 2020, que es un año, la gente del mundo está como que maldiciendo ese año, dice, fue un año de esto, fue un año del otro y todo eso. Han pasado muchas cosas, pero si nos ponemos a pensar, esas 3 personas han muerto de una manera diferente. Ninguno ha muerto de lo mismo. Y murió cuando el Señor dijo que tenían que morir. Y no podemos echar la culpa a un año, digamos, o maldecir un año. Tal vez el 2020 mucha gente ha recibido al Señor. Mucha gente ha conocido al Señor. Hay familias que se han reconciliado. Pero así como han habido tiempos de tristeza, también hay tiempos de gozo, de alegría y todo lo demás.
pero muchas veces no estamos preparados para esas situaciones. La misma Leslie estaba conflictuada porque era una alegría, un momento de alegría, pero ella tenía que hacerlo. El Señor había dispuesto ese tiempo y ese momento. El Señor ha dispuesto que nazcan estos bebés en la casa con una marraqueta bajo el brazo, como dice, con una provisión. Siempre llegan con una provisión. No nos preocupemos. El Señor dice, van a nacer este bebé, es porque hay una provisión que viene por detrás. Y podemos ir a Primera de Corintios, por favor, que es parte de lo que se ha ido hablando. Nuestro hermano Filimón dice, o Filemón. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 12. Del 24 empecemos a leer, por favor. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué quiere decir desaveniencia? Desacuerdo, desorden, confusión, tristeza, ¿no ve? Entendimiento, para que no nos conformemos, quiere decir desaveniencia, ese es el significado, para que no estemos medio conformados, porque a veces como que nos conformamos, como que nos quedamos en nuestro lugar y no queremos más. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La respuesta está en la palabra de Dios. Sufrimos con los que sufren, apoyamos con los que necesitan ser apoyados en oración. Tal vez no los hemos podido abrazar, porque no se ha podido por este tiempo. Pero si un miembro se goza, tenemos que gozarnos también con el que se goza. Así que en los tiempos de gozo tenemos que gozarnos y en los tiempos de tristeza todos juntos tenemos que apoyar. Por eso es que es importante el cuerpo, así ha orado Pastor Alberto, el cuerpo es tan importante porque apoyamos y oramos los unos por los otros. Primera de Corintios 13, del 1 a 8. Muchas veces, ¿de qué nos sirve ser profetas? ¿De qué nos sirve ser buenitos, piadosos? No sé, el término, si no tenemos amor, si no nos condolemos con el que sufre, si no nos entristecemos con el que necesita una palabra de aliento. A veces somos indolentes. Uno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y todo aquello que hacemos lo hacemos por amor y sobre todo porque amamos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos y vamos a estar en esa situación que les decía. ¿Por qué empiezo con esto? Porque ha sido justo en estas 2 semanas una cuestión que ha sucedido en la casa que nos ha afectado a todos. El anterior domingo justamente hablaban que el 2020 era un año de juicio, un año de prueba.
20 más 20, 40 años de prueba. Pero en la prueba es donde conocemos al Señor, en esos tiempos. O sea, por eso es que tenemos que agradecer a Dios. En el momento de la prueba es donde Dios se glorifica. Es donde Dios se ha glorificado y se está glorificando en cada vida. Pero no tenemos que acomodarnos, porque han dicho en el anterior domingo también que el 2021 va a seguir muchas cosas. Puede ser que el 2020 hayamos acabado muchos de buena manera. Otros en la batalla han sufrido, han muerto. Otros han quedado heridos. Otros han quedado cautivos. ¿Y qué tenemos que hacer con los heridos? Tenemos que curarlos, tenemos que vendarlos. ¿Y qué tenemos que hacer con los cautivos? ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que han quedado encerrados, presos, ¿no? Tal vez traumatizados por los efectos de la guerra, el efecto, ¿qué se llama? Posguerra, traumático. Después de la guerra viene el trauma y uno está así susceptible, eh, ansioso. Entonces, todo eso que en lo natural en las guerras sucede, en lo espiritual tiene que ser tratado. Y el único que va a trabajar es Dios. Porque aquellos que quedaron heridos, ¿qué puede suceder? Puede ser que, por ejemplo, si hablamos de lo natural del COVID-19, se llama COVID-19 porque fue descubierto el 19, ¿no? Diciembre del 19. Y todo ese año ha hecho estragos. Pero creo que ahora hay un COVID-20 o 21, Indira. COVID-21, 20. La guerra no termina, ¿no? La batalla continúa y tenemos que estar preparados. Y como decíamos, este año es un año de sanidad, es un año de curar las heridas, vendar a aquellos que han sido heridos, que tal vez nosotros mismos nos hemos herido con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser. Y aquellos que están cautivos y están encadenados, porque así en las guerras también quedan presos. Esos tienen que ser rota toda cadena. Tenemos que orar e interceder por todos aquellos que han sufrido en esta guerra y nosotros mismos tal vez hemos pasado por todo esto. Por eso es que nosotros no debemos maldecir el 2020, porque el 2020 el Señor ha estado con nosotros. Digo 2020, ¿no? Más fácil, ya estamos en el 21 como si nada. El Señor ha estado con nosotros y Él ha sido el que... En una guerra siempre hay muertos, siempre hay heridos. Todos van a la batalla. Cuando Israel iba a la batalla y triunfaba, no era que todos quedaban vivos, muchos morían, muchos quedaban heridos, muchas familias destrozadas porque quedaban sin papás, sin hijos, sin madres. Pero continúa la batalla para poder seguir. Entre nosotros tenemos que apoyarnos o orar los unos por los otros para poder llegar al final. Pero así es la guerra, no hay otra. Tenemos que seguir en el frente de batalla. Esos rehenes que han quedado cautivos, tenemos que orar mucho para que el Señor ayude a liberarlos. Hemos amado a nuestros muertos en la vida. Eclesiastés 8:8 me lo puedes poner. Hemos orado mucho en los tiempos difíciles para que Dios pueda sanarlos, pero a veces el Señor no lo hace. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No tenemos el control nosotros en esa batalla. Si Dios dice hasta aquí llegaron, hasta aquí llegaron. No hay ciencia, muchas veces ni oraciones, porque para esa batalla el Señor es el que tiene todo el control. Pero nuestra función como cuerpo es seguir orando, seguir intercediendo. Y por eso decimos, los que hemos quedado en el frente de batalla tenemos que seguir adelante. Elí fue un profeta que ya estaba viejito. Elí fue un profeta que ya estaba cansado, 90 y tantos años.
ya no escuchaba bien, no oía bien, estaba muy cansado y no oía bien del Señor. ¿Saben cuánto tiempo juzgó Elí en el pueblo de Israel? 40 años. Y 40 años es prueba. Pero sin embargo, se aplazaron. O sea que en los tiempos de prueba, el pueblo de Israel, 40 años. No todos entraron a la tierra prometida. Y en los tiempos de prueba que hemos pasado y que estamos viviendo, muchos nos hemos aplazado. Y muchos nos vamos a aplazar. Elí se aplazó, sus hijos se aplazaron. Y por nada más la presencia de Dios y Cabot, la presencia de Dios se ha marchado. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que clamar más para que la presencia de Dios esté con nosotros. No tenemos que ser como Elí y sus hijos. 40 años tenía podían hacerlo lo mejor, pero no lo hicieron. Pero aún ahí, de eso salió un discípulo. ¿Quién era? Samuel. No fue en vano tampoco, porque salió Samuel de todo eso. 40 años, número de prueba, pero realmente se aplazaron, perdieron la presencia de Dios. Vamos a primera de Samuel 5. Bueno, y los filisteos se lo agarraron, toda la vida los filisteos han estado queriendo. Y dice que estos filisteos no son originarios de ese lugar, ¿no? No sé si han leído un poco. Creo que tienen un origen europeo, los filisteos. Habían llegado por el mar, o sea, eran extranjeros. Y bueno, eran terribles, ¿no? Fueron a conquistarlo todo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. ¿Quién era Dagón? Era un dios filisteo. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Pueden creer eso o no? Esa estatua estaba inclinada al arca, a la presencia, postrado. El 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces empezaron a suceder muchas cosas. Ese Dios se inclinó al Dios verdadero, su Dios supuestamente de ellos. Entonces empezaron a suceder muchas cosas con los filisteos. Murió gente, les mandó una plaga, les mandó unos tumores. A causa de eso, inclusive para devolverle, como se hacían dioses de todo, hicieron dioses de tumores. Tumores de oro para poder, ¿no? Tumores de ratón, tumores de ratones, ratones de oro. Todo se hacían dioses. Entonces sucedió tantas cosas ahí que murió gente y todo lo demás que los filisteos dijeron mejor se los devolvemos nomás la presencia del Señor. Pero todo ese tiempo que no había la presencia del Señor ahí, los israelitas estaban gimiendo, estaban tristes, estaban confundidos porque no estaba la presencia de Dios con ellos. Y todo ese tiempo duró 20 años. Todo ese tiempo que estaban sin la presencia del arca duró 20 años. Se parece al 20 que hemos pasado. En estos tiempos difíciles, mucha gente ha clamado del Señor. Mucha gente que no conocía ha dicho, debe haber un Dios. Buscaban de la presencia del Señor. Mucha gente recién ha conocido al Señor en estos tiempos. Hemos clamado o no por el Señor en este 2020. Entonces, lo mismo sucedió con los israelitas.
Primera de Samuel 7. Dos. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué quiere decir lamentar? Que estaba añorando, gemía, lamentaba, lloraba la presencia del Señor en todos esos 20 años por todo lo que había sucedido. El 3, entonces ya estaba Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Eso nos ha dicho también a nosotros Dios, dejen sus dioses, dejen sus ídolos, yo les voy a librar de toda enfermedad, de toda muerte. Pero dejen sus dioses, están sirviendo a Dios y a los Baales. Los israelitas estaban haciendo eso, estaban sirviendo a Dios, añoraban la presencia de Dios, pero sin embargo estaban sirviendo a Astarot, a Baal. ¿Cómo podían ver eso? ¿Cómo? Y muchos de nosotros podemos estar así. Muchos de nosotros hemos podido estar alabando a Dios, consultando brujos, hechiceros, no creyendo que Dios podía hacer milagros y hacer cosas. Con un pie en la iglesia y con un pie en otro lado. Nos hemos confiado, no, esto ya va a pasar, no pasa nada. Habló Samuel a toda la casa de Israel. Habló un profeta, habló un pastor, habló un burro a nuestra casa y dijo, pónganse a cuentas con el Señor. Dejen sus niñadas, dejen sus cosas, dejen sus ídolos. Si de todo vuestro corazón os volvieses a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Tenía que volver la presencia del Señor. Nosotros queremos la presencia del Señor. ¿Estamos preparados? Dice, prepara tu corazón. Porque si no estamos preparados, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a Él sirvan. Solo a Él sirvan. Y les librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Muchos hemos hecho eso también. Hemos dejado esas cosas atrás y hemos servido a Jehová. Y otros no, van a seguir con eso. Entonces, en el 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Dice que el echar agua quiere decir arrepentimiento. Ellos derramaron agua. Eso quiere decir señal de arrepentimiento. Ellos estaban arrepentidos de todo lo que estaba pasando. Ayunaron y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, no nos hemos atemorizado con todo lo que ha pasado. No hemos estado con miedo, no nos ha venido miedo, temor, no queríamos salir, no queríamos hacer muchas cosas. Nuestra confianza había perdido. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová.
Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Él es el único que hace estas cosas. Nosotros solos no podemos hacer, pero primero tiene que haber una compunción de corazón, tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Mizpa, ¿qué significa Mizpa? Mizpa es una atalaya, era una zona de pacto. Hicieron pacto ahí Jacob con su suegro Labán, de que ninguno ni el otro se iba a atacar, que iban a respetar las cosas. Entonces, Mizpa es un lugar de pacto. Y es ahí donde Samuel estaba orando, Mizpa, un lugar de pacto. No era cualquier lugar, porque la Biblia está lleno ¿no? de simbolismo, lleno de cosas. Nada es casualidad, tenía que ser en un lugar especial. En Mizpa, Samuel ungió a Saúl como el primer rey. No era cualquier lugar donde estaba sucediendo ese asunto, pero sobre todo en ese lugar fue donde Samuel les llamó a la reflexión a cada uno de los israelitas para que se pudieran volver a Jehová. Entonces, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Todo el tiempo el pueblo de Israel ha sido atacado y siempre era menos. En la guerra de los 6 días, los ejércitos egipcios, los jordanos y los sirios eran mucho más fuertes que los israelitas. Pero sin embargo ellos creyeron en el Señor y además tenían orden. Dice que los jordanos eran tan desordenados. ¿Cómo puede ser que puedan volar a 15 metros de altura? O sea, ¿cuánto es 15 metros? ¿No es casi aquí? Aquí como este edificio será, un poquito más. Desde el suelo, digo, ¿no? A 15 metros de altura volaron los pilotos israelitas. Era menos y fueron y destruyeron a todos los aviones antes de que salgan de la pista. Y rompieron ¿cómo se llaman las fajas esas de despeje? Para que no puedan salir. Todo guiado por el Señor. Cuando el 1973 Siria atacó, le triplicaba en ejército. 6 tanques contra 200 tanques sirios. Pero murieron. Apenas 2 tanques en ese frente sobrevivieron de los israelitas, pero ganaron. Ellos decían es David contra Goliat. Siempre el ejército filisteo fue más fuerte, pero los israelitas estaban con Dios. Estas cosas que estamos viendo, que estamos pasando, no son más fuertes que nosotros. Ya le compartió la ciencia. No sabe qué hacer. Aún los mismos cristianos. Es más fuerte, pero el único es Dios. Él es el único. Él estuvo glorificándose en todas las épocas con el pueblo de Israel y nosotros somos eso. Éxodo 33:15, por eso tan importante, estamos pasando a un nuevo año y podemos leer Éxodo 33:15, ¿qué dice? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar o no nos saques de aquí. ¿De qué sirve hablar de un año, de otro año, si la presencia del Señor no está con nosotros? ¿De qué sirve un nuevo matrimonio si la presencia del Señor no está en ese matrimonio? No sirve de nada. Las victorias son de Él y con Él vamos a salir victoriosos. La presencia de Él es muy importante. Cada guerra y cada batalla y nuestra guerra y nuestra batalla no es con espada ni ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Es la única forma que vamos a poder vencer. Dios ha sido bueno, no podemos reclamar, tenemos que estar agradecidos.
Dios ha sido bueno este año. Ha habido bajas, pero Dios ha guardado a la mayoría. 12. Tomó luego Samuel, ¿dónde está por favor, secretaria? Uy, gracias. Ay. Ya saca la caja. Uy. No es para lanzarles, por si. No. Primera de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Todo es simbólico, y esta es la piedra que pone. Y Ebenezer, que era un lugar de pacto, o sea, el Señor está haciendo un pacto. Hasta aquí, no hasta aquí nomás, ¿no? El Señor hasta aquí nos ha ayudado. Hasta que, donde Él diga. No estamos como congregación solo 20 años, estamos 22 años como congregación. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Podemos decir cada uno de nosotros en nuestro hogar: hasta aquí nos has ayudado. Ebenezer. A partir de ahí las cosas cambiaron, y todo el tiempo que Samuel juzgó, nunca más vinieron los filisteos. Hacían lo que querían los filisteos, pero cuando Samuel juzgó, un hombre de oración, y vamos a seguir leyendo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, Gilgal, Mizpa, por todo lado, orando en las alturas, intercediendo, y nunca más entraron los filisteos mientras Samuel gobernaba. ¿Cómo lo hizo? No fue solo, fue con la ayuda del Señor. Hemos dicho eso, y una de las cosas importantes: la guerra no ha terminado, la carrera no ha terminado. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros corazones. Lo segundo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Que levante su mano quien no tiene ni un pecado. ¿Lo han escuchado, no? Que levante la mano quien no tiene ni un pecado. ¿Todos somos pecadores? Amén. Ucha. Confesión de nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. El otro es el juicio que Dios hace. Pero el juicio no es, digamos, ahora los voy a juzgar, los voy a matar, no. Juicio quiere decir el juzgar de buena manera, el dirigir. Porque Samuel juzgaba. ¿Cómo juzgaba? Samuel era, ¿no? Sí, Samuel juzgaba. ¿Cómo juzgaba? No es que los mataba, no es que cortaba la cabeza, no. Samuel los dirigía. Samuel exhortaba. Samuel abrazaba. Samuel estaba con el Señor y juzgaba. Un juez hace eso, ¿no? Un justo juez juzga de buena manera. Y el juicio de Dios para nosotros. El justo juez. Confesión de pecados. Y lo último, ellos adoraron. Adoraron al Señor, agradecieron al Señor por todo ello, porque ellos añoraban la presencia del Señor, se había perdido la presencia del Señor.
La diferencia de Samuel con Elí. Pero Samuel era discípulo de Elí. No podemos seguir, quiere decir, en las mismas cosas. Ahora es un nuevo tiempo, aún para la casa es de diferente manera. Qué lindo ha sido ver el matrimonio ayer. Es un nuevo tiempo, es un nuevo comienzo. La casa estaba hermosa, decorada. Así tiene que estar nuestras vidas, con la presencia del Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar por las cosas buenas que pasen y nos vamos a entristecer por las cosas malas que pasen. En primera de Samuel 7:12 de Dios habla hoy, de la versión Dios habla hoy, sí, Dios está hablando hoy. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, pues dijo, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy día, antes de que terminemos, yo quiero que agradezcamos al Señor por todo lo que ha sucedido, por lo bueno, por lo malo. ¿Quién se puede quejar aquí? Creo que ninguno. Y también decirles a los que están por Zoom que confíen en el Señor. A veces ponemos la excusa de que no, por Zoom, y a veces ni Zoom ni nos congregamos, ¿no? Como decía el hermano Juan José, sin dejar de congregarse. Entonces, aún por ahí tenemos que recibir palabra, tenemos que andar junto con toda la congregación. Tengamos cuidado de quedarnos en el desierto y no aplazarnos en esa prueba. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios, vamos a escuchar unas alabanzas, una adoración. Yo les pido que se pongan en la posición que quieran para alabar al Señor. Si quieren, tírense al suelo, arrodíllense, párense. Por favor. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús.
Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Salmo 104:33. Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanza a mi Dios mientras yo exista. Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Así como el pueblo de Israel se arrepintió en Mizpa y se volvió de sus malos caminos, nosotros también nos arrepentimos. Queremos volver de nuestros malos caminos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, Señor, si hemos estado en otras cosas, en pos de dioses ajenos, Señor. En pos de otras cosas, Padre, y no buscando de tu presencia, no añorando tu presencia, no buscando de ti, Padre. Perdona si nuestra mirada, Señor, se ha desviado del autor y consumador de nuestra fe. Mientras escuchamos otra canción, yo quiero llamar a los varones. Adelante, por favor, los varones de la casa. Varoncitos también. Pasen, por favor, pastores, nos van a ayudar. Hay mucha responsabilidad en las cabezas de hogar. Las cabezas de hogar son los que están en el frente de batalla, son los que llevan los escudos, las lanzas, son los que reciben las flechas del enemigo. Si el varón cae, es bien probable que el hogar caiga también. Si el varón está fuerte, es diferente. Así que la batalla continúa, por eso les he llamado. La batalla continúa. Quiero que el pastor me ayude a orar por los varones, para que ellos puedan soportar el día terrible, el día fuerte, que pueda venir, que pueda sobrevenir, tal como orabas por Tucho. Hay una responsabilidad muy grande en todos nosotros como varones, así que yo le pido, pastor, por favor oremos mientras escuchamos esta canción, siempre agradeciendo y alabando al Señor, mientras tengamos vida. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento. Las mujeres, por favor, extiendan sus brazos, sus manos. Sí, Jesús. Cuidamos la vida de los hombres de la casa. Estamos llamados para orar por ellos. Este es mi deseo.